Hola, hola, buenas tardes. Estoy esperando a mi amigo filósofo Siley Mora. Como ustedes saben, Siley es uno de los grandes referentes intelectuales de mi país. ¿Qué tiene que ver con este día? Así que aquí viene mi amigo Siley, transmitir con Siley. ¿Cómo estás, amigo Siley? Muy contento, Ramón, por mantener este diálogo con audiencia contigo y desentrañando, como siempre tú lo haces y yo también tengo por costumbre lo cotidiano y sobre todo fiestas como estas que ya vamos a ver su dimensión, su naturaleza, su significado, ¿no? Como esta de la Navidad. Sí. Contento, contento. Y aclarémosle a la gente algo que la gente, como que algunos saben, otros no. Tú supiste que yo estuve 6 años apartado del mundo, por así decirlo, mundano, civil. Tuve 6 años apartado, viviendo casi como un sacerdote, estudiando y todo eso. No como el caso tuyo, que sí estuviste en el seminario también, y también estuviste a punto de recibirte de sacerdote, hasta que conociste una valquiria, me imagino, no sé. Pero Es exactamente. ¿Eh? Ujú. tenemos una Así. también religiosa de la religión oficial, o de las religiones oficiales. Yo no estaba por el catolicismo, estaba bien por algo protestante. Y así que vamos a hablar hoy día de lo que sabemos de esta fecha, de la Navidad, del espíritu de la Navidad y de lo que vaya surgiendo espontáneamente de la vida misma que empieza a tomar la conversación. ¿Qué te parece que empieces tú? Mm. Sí, mira, bien. Le hemos llamado, Ramón, a este diálogo Dios con nosotros, ¿no? El sentido perdido de la Navidad. Y por qué Dios con nosotros? Mira, por tanto, lo primero que debiéramos quizás reflexionar un poquito, que sea muy breve, respecto al concepto de Dios, ¿no? Porque dependiendo de eso va a resultar después Todo. la concepción de la Navidad y todo, por supuesto. Mira, cuando antiguamente en la religión judía de los profetas se hablaba de el Emanuel. La palabra significa eso, el Dios con nosotros, es el hijo del rey, tenía esa connotación, y se la adjudicó después cuando aparece Cristo ese título, ¿no? De Manuel, es decir, Dios con nosotros. Desde ahí habría que partir. Pero más anterior aún, yo pienso que tenemos que compartir nuestro concepto de Dios. ¿Qué te parece, Ramón, si partimos con eso? Te pregunto a ti tu concepto de Dios Ya. y luego yo lo complemento y después Sí. nos Mi, embarcamos en el rito. mi concepto de Dios se basa en, bueno, principalmente en lo que he aprendido y he experimentado, y obviamente sin dejar de lado la etimología misma de la palabra Dios. Hay palabras que son singulares, pero que representan un grupo de individuos, como por ejemplo la palabra ejército, la palabra clan, la palabra tribu, y la palabra Dios también representa un grupo de... No representa un singular. De hecho, podemos ver en todos los libros sagrados, incluida la Biblia, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Entonces yo tengo muy metido ese concepto de reino, un reino celeste. De hecho, Jesús vino a hablar solamente del reino. Hay un reino con un rey, una reina, una familia divina, unos mensajeros, unos guardianes, si quieres, como los arcángeles y con sus espadas. Una visión que podría parecer más romántica, pero me resulta muy real. Entonces, Dios para mí sería, bueno, de hecho viene del lenguaje este antiguo, que significa algo así como Zeus, como aire luminoso, un poco como lo decían los zoroastristas, que hablaban del aura mazda de Dios es luz. Pablo decía lo mismo, que Dios es luz inaccesible. Creo en algo que es luminoso, no solamente, no me refiero en términos directos tal vez, pero sí que tiene mucha luz en cuanto a todo, que tienen todo muy claro, pero ese reino se alejó de nosotros, y eso está en casi todas las culturas, hace mucho tiempo atrás, dejándonos aquí, un poco con la memoria borrada y sin saber exactamente quiénes somos, hasta que apareció este Jesús hace 2021 años y dijo claramente, habló del reino de los cielos, habló de ese rey celeste ahí arriba, de ese padre del cielo, de ese Abba, padre, como decir papito, como, uy, mi papá, pero del alma.
creo eso y que acá nosotros seríamos sus hijos. Por lo tanto, los hijos de mi gato son gatos chicos, los hijos de los leones son leones chicos, así. Y como dijo ahí en el capítulo 10 del libro de Juan, dice, ustedes son dioses, morirán como hombres, como mujeres, pero dioses son. Esa es mi visión de Dios, esa familia que al linaje del cual pertenecemos. Mira, yo solo quiero agregar a lo que señalás, que en el primer libro de la Biblia, ¿no? En el Génesis, en hebreo, la Biblia comienza con estas palabras, ¿no? Bereshit bara Elohim hashamayim und Eretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué es lo que quiero destacar? Mira, que la palabra hebrea para Elohim, ¿no? Para Dios, literalmente significa dioses. ¿Ah? En la Biblia aparece la palabra dioses, porque se trata de una tradición mesopotámica antigua que los judíos copiaron de ese ámbito y se refieren a un plural. Dios, en la primera vez que aparece mencionado en la Biblia, dice dioses y no Dios. Se traduce elegantemente después por Dios. Esa es una primera observación. Pero lo que yo quiero llegar directo al punto, mi concepto de Dios es una conciencia infinita que se va expandiendo a través de nosotros. Es decir, dentro de nosotros hay un Dios oculto que pugna por salir, por manifestarse, ¿no? Por nacer. Y aquí estamos en el plano, ¿no es cierto?, del nacimiento de Dios en la Navidad, ¿no? El concepto de Dios que a mí me mueve es ese de yo soy una partícula de Dios también, imperfecta y todo, pero que yo tengo el deber de desarrollar, de manifestar, de potenciar esa luz. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Dios es la luz increada, la luz infinita, la luz eterna. Y por eso, mira, ella es muy lógico que cuando aparece para señalar el nacimiento de Jesús sea con una estrella, ¿no? La estrella, símbolo de Belén, es el nacimiento de la luz. Y otro elemento, ya que tú mencionaste a San Juan, importante respecto al concepto de Dios, es que Dios es el verbo, ¿no? Fíjate que antiguamente en esta fiesta de la Navidad se le llamaba la fiesta de la encarnación del verbo. Y aquí estamos en una cosa muy potente, ¿no? La palabra divina que se encarna en el cuerpo de una virgen, en el vientre de una virgen en María, resulta ser un símbolo tan poderoso, tan potente. Vale decir, empezamos ahora en Navidad a celebrar la potencia del verbo divino, de la palabra divina en un cuerpo de carne, tomando, ¿no es cierto?, aquella vieja tradición de que los dioses se enamoran, ¿no es cierto?, de las mujeres de la tierra, y son una mujer puede seducir a un dios, y ese es otro elemento precioso que tiene la Navidad, obviamente un elemento desconocido, ¿no? Así que esos dos elementos quería agregar, que la Biblia es bastante más pagana de lo que pensamos. Aparece la palabra dioses y no Dios al inicio, y dando pie y confirmación a lo que tú señalas, ¿no? Que el Dios de Jesús, y aquí entramos en ese otro terreno, el Dios que Jesús busca, increpa a veces, el Dios que Jesús se conecta, se contacta, no es el Dios el Dios de Israel, ¿no? No es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Son conceptos, nada que ver. Entonces es una cosa muy importante que estamos aclarando de partida, ¿no? Sí. Oye, y mira, sí. Quisiera aportar a tu diálogo, porque incluso cuando se dice de que habían construido esta torre en Babel, y la divinidad dice, los dioses dicen, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, descendamos pues y confundámosles. O sea, siempre está hablando en plural. O sea, la etimología de Dios es plural, se expresa como un plural, siempre plural. ¿Cuándo pasa a ser un singular? Me parece a mí, por lo que he estudiado, es que esta ciudad en Caldea, donde había este hombre que se llama Abram, que según, bueno, era un sacerdote, pertenecía a un sacerdocio antiguo, otro sacerdocio, el sacerdocio de Ram, vendría la palabra Pir Rami de el Mahabharata y un montón de cosas que vienen del Oriente. De hecho, hay un libro que se llama de Edward Chure, que se llama Los Grandes Iniciados, donde desarrolla más el tema este. Y bueno,
hay una diferencia abismal entre el Dios que nos enseña Jesús y este Dios que se le apareció a este hombre en Ur de Caldea, más conocido como Abraham, porque este hombre lo manda a matar a su propio hijo. Y después de ahí salen estos dioses de la guerra, mandando a asesinar mujeres, mandando a asesinar ancianos y niños y arrasando con todo, que es un concepto el cual absolutamente no comparto para nada. Pero la gente al parecer no hace esta diferencia, que como que en el Antiguo Testamento hubieran dos dioses, al igual que podríamos hablar de hoy día que hay un Cristo real, un Jesús real y un Jesús falso, que es el que la gente maneja a través de lo que le muestran por la televisión, o qué sé yo, este Jesús de Franco Sefirelli, este Jesús que al parecer no se dan cuenta que está hablando no del Dios del Antiguo Testamento. De hecho se enfrentó a los sacerdotes diciéndole: ustedes sirven a un diablo, ustedes sirven a un demonio, ustedes sirven al Dios de este mundo, que era un Dios celoso, que decía: no tendrás otro Dios aparte de mí, que es como algo que se apropió de acá y nos cortó ese nexo con esa familia celeste. Absolutamente, mira, por eso que yo creo que es más propio decir, en vez de hablar del Dios del Antiguo Testamento, hay que hablar del demiurgo planetario, que controlaba, ¿no es cierto?, la vida de las gentes del pueblo elegido del demiurgo. Ojo, sí. No es es el pueblo elegido del demiurgo, no del Padre de Jesús. No. El Padre de Jesús es obviamente, ¿no es cierto?, es la luz, es el corazón divino que amanece en la conciencia humana, es la conciencia bondadosa y la conciencia luminosa. Perdón, aquí hay un pequeño detalle. La conciencia luminosa que nosotros debemos hacer nacer, que nosotros debemos ponerle pañales en esta Navidad, ¿no? Mucha gente está en pañales en su conciencia, pero es preciso que ese niño Dios interno empiece a crecer. Pero todavía, ya antes de centrarnos en ese símbolo tan hermoso del niño Dios en pañales, que nace en la humildad, ¿no?, en lo apartado, que nace fuera del éxito de este mundo, que nace en la región de los despreciados, de lo humilde. Nunca yo creo que vamos a reflexionar lo suficiente en lo que tú señalas, ¿no? Que aquel demiurgo planetario, el Dios del Antiguo Testamento, se satisfacía con sacrificios, con sangre, tú lo has dicho bien. Por tanto, hay que tener tanta alerta, que es un Dios, habría que perfectamente un Dios con minúscula, que se satisface, si uno ahonda y ve la verdad, se satisface con el sufrimiento humano, ¿no? Porque el sufrimiento es una especie de elixir para esta entidad, que dicho sea de paso, no solo se da en el pueblo de Israel, no sé, en esa tradición, también, no sé, entre los mexicas había un demiurgo planetario con otro nombre que se alimentaba de sangre. Tú debes conocer, no sé, o quizás quienes nos escuchan deben conocer, un libro tremendo, y un libro demoledor de Salvador Freixedo, ex jesuita, llamado Defendámonos de los dioses. Sí. Es decir, defendámonos de esa categoría de demiurgos que chupan la sangre y que chupan la energía. De hecho, ese libro lo hice audiolibro, hice como un resumen. ¿Ya? Y efectivamente, es un Dios con minúscula, o usando las palabras de Jesús, es un demonio, es un diablo, es algo oscuro. Es un ser con poder, pero un ser menor. Y de hecho hay otros libros que hablan, hay varios que lo mencionan. De hecho, toda la tradición está... Tú viviste en México, está toda la tradición esta de los indios yaquis, descendientes de los toltecas, que a través de Carlos Castaneda hablan de que llegó este ser que ellos no lo llaman demiurgo, lo llaman algo así como el depredador, junto a los voladores, que hacen que las personas, a través de la manipulación de la gente, a la manipulación de los símbolos, la manipulación de la verdadera religión, producen que las personas tengan sentimientos negativos, y como tú dijiste, este elixir, esta ambrosía para ellos, se alimentan de eso, se alimentan de los malos sentimientos que provocan en el hombre, quitándole ánimo, y el ánimo es la vida. Al quitarte ánimo, la palabra ánimo es la misma palabra que se usa cuando soplaron en el barro del hombre aliento de vida, es la misma palabra. Mira, yo te quiero... Esperanza. Yo te quiero compartir, ya que usaste una palabra clave, depredador. Mira, en la cultura mapuche
una tradición muy antigua, pero perdida, y yo tuve la suerte de encontrármela de nuevo, resumida en un epigrama que publico en un libro que se llama Yerpuni, que hoy día se cambió de nombre y se llama Nehuen. Mira, el epigrama dice así, y me lo sé casi de memoria, dada la trascendencia de lo que vamos a tocar, en donde apunta que los pueblos indígenas tenían memoria de que existen unos depredadores celestiales. Dice el epigrama de esta manera, mira, el pilme, que es un bichito, ¿no?, acabó con las hojas de las papas. El charo, que es un ave de rapiña, ¿no?, picotea los ojos del corderito cuando nace. El charo está atento para sacarle los ojos al corderito. Mi hermano sale a cazar perdices. ¿Por qué muere y sufre tanta gente en esta tierra? ¿Quién los picotea, ¿no?, y los caza a ellos? Así dice el epigrama. Dando cuenta, Ramón, de que en las esferas del mundo de arriba y las esferas invisibles, de las dimensiones invisibles del mundo, hay fuerzas divinas peligrosas que depredan lo humano. Es decir, la cadena trófica de alimentos no se detiene en lo humano. No, nosotros somos también alimento, pasto de los dioses, pasto de los de arriba, de los Pugnechen, ¿no es cierto? Porque al igual que el charo, que es un ave que está atenta para picotearle los ojos y le come también, oye, las partes blandas al corderito recién nacido, así es la naturaleza, ¿no? Le come, ¿no es cierto?, el potito, dicen los campesinos, y los ojos a los corderitos. Y al igual que el hombre, ¿no es cierto?, caza las perdices para comérselas. ¿Quién nos come a nosotros, no? ¿Quién nos picotea, nos saca los ojos y nos caza a nosotros, ¿no? Esta dimensión de un depredador cósmico, de un demiurgo, también está en las culturas indígenas como la mapuche, ¿no? Hay una memoria entonces de esto. Y por supuesto, Ramón, nadie, ¿no es cierto?, repara en ello y aparece como un dato menor y marginal. Si yo no tuve la suerte de haber escuchado esto, tampoco lo estoy contando, ¿no? Es escalofriante este misterio, pero es un misterio de la naturaleza, que hay entidades en la naturaleza que vuelven zombies a otros, que succionan la mejor energía, y en ese libro que tú has puesto en audiolibro de Freixedo, incluso yo recuerdo haber leído que estos dioses, estos demonios cósmicos, que hay que llevarse bien, por supuesto, para que no nos molesten, hasta le sirve, mira, cuando la vida se quema. Recuerdo que ahí se afirma que los grandes incendios forestales, por ejemplo, cuando se quema la vida natural y se queman los animales, el holocausto antiguo de Israel, les producía, ¿no es cierto?, una especie de elixir, de éxtasis. Así es. Impresionante este concepto del depredador cósmico, que no termina, somos alimento también. Por eso se explica el título de ese libro, ¿no? Defendámonos de estos dioses. De estos dioses, con minúscula. Oye, para ir pasando a nuestro tema que tiene que ver con Jesús, quisiera entonces hablar de Zoroastro, que en Persia, en su libro que se llama Senf Avesta, que es la Biblia de ellos, donde habla de Aura Mazda, de Dios es luz. De ahí viene el nombre Mazda, de los autos Mazda, están en honor al dios de los persas, donde ellos hablan en sus profecías que iba a llegar un hombre en Occidente que iba a llevar la verdad del Dios de la luz a todos los demás. Por eso fueron estos tres magis, estos tres hombres llevando oro, incienso y mirra al nacimiento de este ser que iba a hablarles de Aura Mazda, el Dios del cielo, a toda la humanidad. La gente no repara en eso. Que vinieron tres tipos, no tienen nada que ver con los judíos, nada. Es la religión de las más potentes, el zoroastrismo, la primera revolución religiosa que se hizo, en el cual Zaratustra, el Zoroastro, dijo que había un Dios en el cielo, al cual no le agradaba ningún tipo de sacrificio y nada de eso. Los primeros en hablar del amor, de la paz y de desarrollarse. Bueno, vinieron estos tres tipos en el nombre del Dios de ellos, del Dios de Zaratustra, el Dios conocido como el Dios es luz, Aura Mazda. Y llegaron estos hombres, le dieron suficiente oro a esa familia para que enseguida se lo llevaron a Egipto.
Egipto. Lo criaron en la cuna, sería como, ¿qué? ¿La Harvard? No, la cuna de todo el saber. Ahí Pitágoras había estado ahí 600 años atrás. Bueno, llevaron ahí y criaron a este niñito como un pequeño rey. Hablaba varios idiomas y era geómetra y constructor y diseñador. Bueno, y aparte de toda esa parte esotérica, por así hablar, lo que aprendió, y llegó ya siendo niñito haciendo preguntas que no tenían respuesta, que hacía que las personas dijeran, wow, este niñito nos está desarmando todo nuestro constructo intelectual, simplemente usando ese espíritu divino en él, que al parecer, bueno, era parte de una profecía en este avatar que se vino a materializar para recordarnos nuestro origen, el nuestro, el de la gente que nos escucha, y nuestro destino, nuestro origen como hijos de esta divinidad y nuestro destino para reunirnos de nuevo en ese reino más adelante. Mira, ese es el gran misterio, como se señalaba en las antiguas iglesias que eran pequeñas, el gran misterio de la Navidad, ¿no? El misterio de que Dios se abaja, ¿no? Se humilla, se hace carne, porque nosotros también tenemos esa potencialidad divina de volvernos dioses. Habría que volver a conectarnos con aquella tradición, como tú bien señalas, que no es judía, sino que es sumeria, ¿no? Que es mesopotámica, cuando en el jardín del Edén la serpiente se acerca a Adán y Eva y le ofrece, le propone comer del fruto prohibido, que es en definitiva el conocimiento, la sabiduría, y le dice, si tú coméis el fruto prohibido, el conocimiento, la sabiduría, en el fondo, si tú despiertas tu chispa divina, seréis como dioses, ¿no? Es una que aparece en la Biblia también, seréis como dioses. Entonces, creo que Jesús, ¿no? Viene al mundo para recordar esa antigua verdad que obviamente él había aprendido, como bien dices, en Egipto. Mira, ya que mencionamos este aspecto de la divinidad de Jesús, que viene en el fondo a recordarnos nuestra propia divinidad potencial, ¿no? Yo creo que la Navidad, la presencia de lo divino como embrión dentro de nosotros, como un niño, ¿no? Es un símbolo también del reto, del desafío que tenemos para hacer crecer el niño divino que está dentro de nosotros, ¿no? Sí. Hacerlo crecer siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿no? Guiándonos por las estrellas de nuevo, volviendo a subir a los cerros altos como lo hace un amigo que yo tengo, ¿no? Volviendo a reconectarnos con las luces del cielo, recuperar los signos de la naturaleza y despertando la sabiduría interna que tenemos, y en el fondo es recordar, despejar, ¿no es cierto?, esta maraña de información que como un peso cultural nos mantiene dormidos, y se trata de conectarnos con el ser que somos, ¿no? Con la chispa divina que está siempre embrional, en forma de niño. Y para ello el quien nos va a cuidar es la madre naturaleza, ¿no? Es el símbolo de la Virgen María y San José, ¿no? Que es el padre adoptivo de Jesús. Es decir, ¿no? A mi juicio, San José es el testimonio de que la autoridad como padre, ¿no? Se la da la propia persona cuando crece, cuando deja de ser niño, cuando recupera su conciencia divina. Eso es lo primero se me alumbra, se me viene a propósito de tu comentario, ya entrando en materia, ¿no? De que por algo que no es de una tradición judía, sino tradición antigua de Zoroastro, vienen las señales de otro lado, ¿no? Que es distinto a las señales del pueblo de Israel, dando a conocer y ubicando el gran misterio que ocurría allí en Belén, ¿no? Bueno, queremos aclarar también que nosotros sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero sí nos sumamos a la tradición porque es simplemente una conmemoración. Lo importante en este caso creo que me parece que es el mensaje. Este mensaje ha venido viajando en distintos mensajeros
en distintas épocas, en distintas culturas, en distintas geografías. Acabo de mencionar a Zoroastro con la revelación de este Dios del cielo. Suena raro decir Auda Mazda porque son otros, es farsi, es persa, es otro idioma. Pero el idioma de ellos es Dios es luz, simplemente. Hay gente que ha estado aquí y ha dicho, oye, hay algo divino allá, nosotros tenemos algo que ver con eso, podemos conectarnos con eso, es nuestro origen, es nuestro destino. Y lo que veo que, como cuando dicen que la palabra o el verbo se hizo carne, se puede tomar de tantas formas, pero básicamente es que el mensaje, la palabra, el mensaje correcto, a través de varias personas, vino correctamente a través de este hombre y causó tal revuelo, pero tal revuelo, que hasta nos cambiaron el calendario y estamos en el 2021. Hace 2021 años atrás que vino este hombre a hablar de que hay un reino en el cielo y ese reino está más cerca y que hay un reino demoníaco aquí abajo que es el que controla todo. Incluso habla de este reino demoníaco, el que está, que es el padre de toda mentira, que siempre nos están mintiendo y siempre nos están engañando. Y la gente cree en los sistemas de este mundo y pelea por los sistemas de este mundo. Y llevamos miles de años en guerra y no solamente peleando contrarios, sino entre hermanos, entre gente que los dos se llaman cristianos, haciendo cosas terribles como la cruzada de los niños, llevando niños a la muerte, o haciendo cosas más espantosas hasta el día de hoy, que haciendo desaparecer entre 8 y 13 millones de niños al año, al parecer en ritos que siguen remontándose al Dios de este mundo. Nos vino a hablar claramente, oye, tranquilos, todo va a estar bien. Bueno, los dejo como ovejas en medio del lobo, así que tienen que ser astutos, nos ordena ser astutos. También le dice, oye, ¿quieren aprender a hacer estas cosas? Lo primero, no se preocupen por el día, no se preocupen ni por la ropa, ni por, o sea, tranquilo, enfoquen en la naturaleza, en las flores, conéctense con ese reino de arriba y todo va a ser añadido. Si necesitan una casa, comida, ropa, una compañía, amistad, todo va a ser añadido. Y en algunas partes dicen 10 veces más. Bienaventurado el que deje padre, madre, bienaventurado el que por este camino empieza a veces a perder gente, porque te van a devolver 10 más. Y yo doy fe que eso es así. Es así. Han llegado, como tú, grandes personajes, grandes amigos nuevos, que uno dice, con estos amigos vamos a cruzar no solamente esta vida, sino otras vidas, otros mundos. O sea, la calidad de lo que viene al uno aferrarse a la verdad, la calidad de la amistad, en el amor, en la conciencia. Fíjate que he sido bendecido con tanto amor de la gente, muchísimo. Ayer fuimos al cerro, miles de personas, mucha gente llorando, emocionada, y simplemente recordando estas palabras antiguas, en las palabras del verbo hecho carne. Yo las digo en lenguaje popular, si no les digo que está, los menciono, ¿no? Los menciono como tips. Oye, qué hermoso que experimentes tú y des testimonio concreto de que la enseñanza de Jesús es eficaz para nosotros, para ti, para mí. Y qué lindo es escuchar eso. Hace poquito vi una foto o un pequeño corto video tuyo donde mostrabas el comedor lleno de regalos que me consta que recibiste ayer, ¿no? Sí. Esos regalos, esos símbolos de las espadas, revela también, ¿no es cierto? Cuando Jesús dice, me acordé, yo no he venido a traer paz, sino espada, ¿no? Un pasaje bastante incómodo para la Iglesia Católica o para las iglesias, porque habla de Jesús como guerrero, ahí no conviene ahondar. Oye, a propósito, mira, yo cuando estaba en el seminario, a mí me asombró mucho, se me estaba yendo esta idea que quería compartirla, me asombró mucho cuando yo descubro los textos, un libro de San Agustín. San Agustín es un padre de la Iglesia, un santo de la Iglesia Católica, profundamente venerado, incluso venerado también por el lado protestante, ¿no? Es reconocido como uno de los grandes sabios de la cristiandad antigua, San Agustín. Escribió un libro espectacular que se llama Las Confesiones de San Agustín. Mira, San Agustín llega a decir, y esta es otra verdad absolutamente silenciada en la Iglesia Católica, a pesar que lo veneran tanto a este santo padre, llegó a decir en el siglo III o IV después de Cristo, que nuestro Señor Jesucristo, me estoy recordando casi textual la cita, nuestro Señor Jesucristo cuando nace en Belén, no es la primera vez que viene a nuestro mundo,
Nuestro Señor Jesucristo había venido otras veces antes en otros sabios de la antigüedad, porque jamás Dios el Padre abandona a sus hijos. No es la primera vez que aparece en el mundo Jesucristo en el vientre de María, ¿no? Y menciona, ¿no es cierto?, de pasada, y eso se me quedó muy claro, que entre esos personajes menciona a Melquisedec. A Jesús se le llamó, ¿no es cierto?, como el nuevo Melquisedec, El príncipe pero de paz, a Enoc, el rey de Salem, el príncipe de paz, Enoc, ¿no? Y Enoc en la tradición judía es Hermes Trimegistos, ¿no? Es decir, Tot, ¿no es cierto?, el cabeza de Iris, y ahí empezamos a atar cabos. ¿Mm? El dios del día miércoles. Sí, el dios del día miércoles, Mercurio, ¿no? Y ahí uno empieza a atar cabos de que la sabiduría antigua se sedimenta, se resuma, ¿no?, como nuevo mensaje en el Evangelio de Jesús, ¿no? Es decir, el Evangelio de Jesús en el fondo es otro tipo de Kibalión, ¿no? Porque no es la primera vez que él bajaba a este mundo, es otra articulación de la verdad, otra explicación sencilla de la verdad, pero siempre señalando lo mismo, o sea, lo que el Salvador, ¿no?, la encarnación de lo divino, esta vez en Jesús, pretende, es nada más que acercarnos el camino de regreso a la patria del cielo, el camino de vuelta, ¿no? Mira, y a mí siempre me llamó la atención, cuando yo estaba también en el seminario, la palabra Belén, ¿no? Yo dije, aquí en Belén, en esta palabra debe haber algún misterio, no puede ser así nomás, que se llame ese lugar donde nace Jesús, algo nada accidental. Y resulta que Belén en hebreo significa la casa del pan, ¿no? La casa del pan, ¿no? Por eso, y entendí que Jesús iba a revelar el misterio del rito del pan, de la mesa compartida, ¿no?, de la Eucaristía, compartir el pan como símbolo de compartirse a sí mismo, ¿no? Junto con beber el vino, ¿no?, dado que el vino, también ese otro, en la última cena Jesús aplica allí su sabiduría egipcia. Mira, entre los egipcios se afirmaba y siempre se recordaba en los rituales, fantástico, fantástico, se recordaba que el vino era la sustancia salida de uno de los pocos y de los únicos frutos que los dioses de arriba legaron a la humanidad. Sería una fruta extraterrestre, extraplanetaria, la única, junto con las abejas, recuerdo haber leído, y que el misterio del vino es que las palabras que se pronuncian sobre el vino son captadas por las moléculas, y rápidamente la sangre, cuando uno se bebe el vino, la incorpora, ¿no? Entonces, cuando uno bebe vino, se bebe también las palabras que se pronuncian sobre el vino, y de ahí viene aquella tradición de decir salud, ¿no? O dar parabienes sobre el vino cuando uno está brindando. Jesús adopta esta sabiduría del vino, del brindis, Sí, no, que aprendió en Egipto, que aprendió en Egipto, y la aplica esa noche en la última cena, ¿no? Todos estos símbolos te quiero resultan hoy día, ¿no es cierto? Esto es Oremed. Recordemos entonces que Jesús se crió en Egipto, estudió en Egipto, desde niñito. Este es Oremed, y en sus manos tiene las vasijas sagradas. Este es el dios del vino sagrado, era el jefe de los magos, y era el cuidador de Tutankamón, porque era muy niñito Tutankamón, él era como su chaperón, ¿eh? Y lo que tú estás diciendo efectivamente viene de allá. Fantástico. Mira, qué bueno que encontraste el símbolo autentificador de lo que estamos señalando, ¿no? Oremed se llama. Oremed. Fantástico. El custodio del vino, ¿no? Sí. El santificador del vino. Mira, me acordé de algo que leí hace algún tiempo, una especie de meme, ¿no? Aparece Jesús, reflexionando así, mira, si yo nací en el humilde Belén, ¿por qué la gente pone tantas luces en su casa? Me da la impresión que yo nací en Las Vegas. Probando de cómo hemos tergiversado absolutamente el sentido de la Navidad, ¿no? Oye, bueno, y
Y dentro del tema del pan, de ahí el pueblo antiguo, muy sabio, intuyó que una forma de recordar la encarnación del Verbo era comiendo un pan especial. Si Jesús nace en la casa del pan, en Belén, en Bethlehem, mejor recordarlo en una cena del pan compartido. Además, el pan que después él institucionaliza en un rito que se llamó Eucaristía en la iglesia antigua. Eucaristía, mira, que dicho sea de paso, la misa, siempre me llamó la atención qué significaba Eucaristía. Significa acción de gracias, dar gracias. O sea, siempre que hay pan hay que dar gracias. Y aquí viene un sentido perdido de la Navidad, ¿no? Que es preciso refrescarlo. La Navidad es por antonomasia el rito del pan para dar gracias sobre las bondades de la vida que Dios tiene con nosotros, ¿no? Siempre va a haber pan, siempre que demos acción de gracias, ¿no? Cuando partamos el pan, ¿no? Partir el pan se multiplica y al multiplicarse, no sé, la única expresión que queda Eucaristía, es decir, demos gracias, ¿no? Pero lamentablemente, mira, la ritualidad católica romana o la ritualidad también evangélica se despista de estos poderosos símbolos que Jesús dejó institucionalizado en su vida, ¿no? Como camino para recordarnos lo esencial, ¿no? Nuestra propia divinidad. Oye, nos van quedando 10 minutos. Quisiera acentuar el punto que dijiste de que, como dijo San Agustín en su libro Confesiones, por el año 200. 300 y tanto. Que había venido en otra forma. Y fíjate que de Vishnu, ¿ya? Se le declara el verbo creador de Dios. ¿Había escuchado eso antes? El verbo creador de Dios. No, igual que Jesús. El verbo interesante, ¿no? Sí, Vishnu. Claro. Dice que cuando venga el Kali Yuga, cuando venga la batalla del fin, la que precede al Satya Yuga, la era de la verdad, va a volver Vishnu con sus ejércitos montando un caballo blanco que vuela. En el Apocalipsis dice, en Juan, que está en la isla de Patmos, qué sé yo, dice que después de la batalla al final vuelve el verbo de Dios, Jesús, con sus ejércitos montando un caballo blanco. Un caballo blanco, así es. Los vikingos, ¿Qué coincidencia? sí, los vikingos dicen que Odín, al final del Ragnarok, de la guerra al final, que van a pelear dioses y hombres, vuelve Odín montando su caballo blanco con su ejército, su caballo que vuela. Y recuerdo lo que dijimos recién, que Mercurio, Thoth, Jesús, y Mercurio es el día miércoles. ¿Y sabe cómo se dice el día miércoles en inglés? Wednesday, el día de Odín. O sea, lo que dijo San Agustín, parece que algo hay. Algo hay en este miércoles que estamos conversando, Ramón. Mira, ya que mencionas a Odín, podemos hacer un paralelo también de Odín con Jesús, ¿no? Odín, después de ayunar 9 días colgado de un árbol en cruz, ¿no? El Yggdrasil, regala, el Yggdrasil regala las runas a la humanidad, regala las letras, regala la comprensión del... Mira, y lo hace de la siguiente forma. Tira 9 ramas y caen 6 ramas así, en X, una X, debajo otra X, y tira la otra rama y caen así. Y si tú miras ese dibujo formado por 3X y 3 líneas paralelas, y tú lo observas, están todas las runas. Qué notable. Mira, estuve allá en el templo de Odín, en Uppsala, y esas tradiciones, la gente incluso allá se les olvidaron, pero esa es la historia completa. Qué interesante, porque Odín se ilumina en el árbol. Claro. Siempre se hablaba de la tradición antigua de la iglesia, el árbol de la cruz, ¿no? El madero de la cruz. Y aquí podemos hacer una última reflexión, ya dado que el poco tiempo que nos queda, que recuperar el sentido del árbol de Pascua, ¿no? El árbol de Pascua en el fondo es el Yggdrasil antiguo, ¿no? Que se recordaba en el solsticio de verano, como hemos recordado, y en donde Odín se colgó
y padeció, en el 9 caso, días. como el caso de Jesús, 9 días, y al final de esos 9 días de ese ayuno sobre el árbol del mundo, nos regala la sabiduría y las runas. Entonces, el árbol de Navidad remotamente también evoca eso, ¿no? Por algo está en la tradición antigua de evocar el nacimiento de Jesús junto al árbol, el árbol como eje del mundo, ¿no? Sí, Que nos exacto. conecta lo antiguo, lo ancestral con lo de arriba, ¿no? Y para ello era conectar Midgard con Asgard. No, y con el Con mundo de abajo, Asgard, ¿no? 3 mundos. Es curioso porque Jesús dice que Claro. predicó aquí y también predicó a los que estaban bajo la tierra. Eso todavía lo tengo ahí como en remojo, pero algo hay. Hay unas realidades más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Hay otras realidades que al parecer estos avatares, estos mensajeros, estos iluminados también han accedido. Sí, y la gran consuelo, que está presente en muchas tradiciones, que este ser magnífico, ¿no es cierto?, esta encarnación de lo divino, si vino una vez y varias veces antes de Jesús, nos cabe esperar que no es, va a venir una próxima vez, ¿no? De ahí la segunda vuelta de Jesús, o el regreso del avatar del cielo. Esto nos llena de esperanza, ¿no? La fiesta de la Navidad es otra forma de esperanza, De hecho, de gran esperanza. recuerdo en Efesios capítulo 5, donde habla efectivamente ¿Ya? que hay un mundo espiritual que combatir, que habla que debemos usar la palabra, la espada de la palabra, el yelmo de la salvación, de saber que, oye, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Es como lo que nos corresponde a nosotros, ser estos grupos como de avanzada militares, como guerra, como pequeños guerrilleros, haciendo pequeños grupos, prendiendo nuestra fogata, dando señales entre nosotros y al cielo, hasta que efectivamente llegue el resto de nuestro ejército, llegue nuestro reino al cual servimos. Y ese fue el mensaje de Jesús. Habló durante 3 años del reino del cielo, y después que lo bajaron de la cruz y lo echaron su aló y todo eso, salió al tercer día, y durante 40 días habló del reino de los cielos al cual pertenecemos y con el cual podemos conectar desde la soledad de nuestros cuartos, con la puerta cerrada, tal vez en el patio, especialmente desde el individuo, la persona sola, conectarse y buscar esa guía, que ciertamente nos van a escuchar. Perfecto, y quedémonos con eso. Dios está dentro de nosotros, Dios está en lo profundo, en la paz del pesebre humilde, Dios está en la apertura del niño frente al universo, y el niño no tiene otra cosa sino otra actitud que la de confiar. Yo creo que es el momento de confiar en nuestro propio poder divino, ¿no? Confiar en nuestra propia voluntad interna, que somos capaces de mucho más de lo que imaginamos, confiar en la espada de la voluntad, y yo diría, ¿no es cierto?, cuidar la palabra para que tenga poder, ¿no? La espada de la palabra, porque con la palabra inconsciente La podemos herir palabra penetra. y penetra. ¿Mm? Yo creo que por ahí podemos redondear, Ramón, este hermoso momento de unidad que hemos tenido y contigo, y por supuesto con los que nos Oye, escuchan. para la gente que no te Y después, quisiera decir para la gente que ¿sí? no te conoce, que Siley es uno de los más sabios más grandes que tenemos en Hispanoamérica, y que tiene decenas y decenas de libros, y libros maravillosos. Yo he tenido la suerte de recibir algunos de ellos autografiados, Nehuen, ciertamente, un libro mágico. Y las personas que quieran ahondar, les pediría que le pidan amistad a Siley, que estén pendientes de sus charlas. Tiene un montón de charlas en YouTube, lo pueden buscar. Unas charlas, un nivel de sabiduría, un nivel de conversación que se da no solamente por la sabiduría de él, sino que él se conecta porque desde niño buscó esta guía divina, y que le costó salir de su seminario y cosas, y que se le derrumbaran esos mundos. Pero como decían ahí en el libro de Hermann Hesse, Demián, que decía, cuando un hombre le pregunta a un niño, le dice, ¿qué ves ahí? Y había un huevo de piedra y estaba saliendo un albatros. ¿Qué ves ahí? No sé, le dijo el niño. Dijo, es necesario romper un mundo para acceder a un mundo mayor. Eso. Ya, pues, amigo, te envío un abrazo. Magnífico. Y feliz Navidad También para ti te y para pido, tu mujer, para Virgil. fantástico, lo mismo para ti y para ustedes, ¿no? Pueden seguirme en Instagram también, ¿ah? Instagram Siley Mora, ¿no? @Siley Mora. Nos Ya. veremos, y que tengan pan, que tengan paz, que tengan fuerza interna, y que tengan la espada de la voluntad que Ramón está mostrando. Bien, nos Adiós. vemos. Chao, amigo. Nos vemos. Adiós, amigo mío.